En este problema nos piden calcular la aceleración que experimentan las dos masas y también nos piden encontrar la tensión en la cuerda. Para resolver este problema vamos a ubicar primero un sistema de referencia y este lo vamos a ubicar de color rojo. Conviene siempre ubicarlo en el centro de cada una de las masas. Empecemos con M1. Vamos a ubicarlo aquí. Y sobre el sistema de referencia ubicaremos las fuerzas que actúan en la respectiva masa. Como podemos ver, estamos en la Tierra, por tanto M1 experimentará una fuerza hacia abajo que llamaremos W1 para referenciar el peso, y la cuerda de alguna forma sostiene la masa para que ésta no caiga libremente, por tanto hay una fuerza que se ejerce hacia arriba y esa fuerza la llamaremos T. Bien, ahora vamos a ubicar el sistema de referencia en la masa M2. Recordemos que siempre que tengamos un plano inclinado, lo mejor es rotar nuestro sistema y que el eje X coincida con la superficie inclinada de la rampa. Por tanto, tendríamos un plano de la siguiente manera. Dibujaremos una recta que sea perpendicular a la superficie y pues la superficie misma será nuestro eje X. Vamos a etiquetarlo. Ese será X y este Y, y en el sistema anterior pues ese será nuestro Y y este nuestro eje X. Ahora vamos a ubicar las fuerzas que actúan. Como podemos notar, acá también hay una fuerza denominada peso, va hacia abajo. Le voy a llamar W2 porque refiere a la masa 2. También tengo una tensión porque esta cuerda está unida a la masa, que voy a llamar T1. Como tenemos que estas tensiones T1 y T están sobre la misma cuerda, en magnitud T va a ser igual a T1, más no vectorialmente porque podemos observar que las direcciones son diferentes. Y tenemos una fuerza más, y es que la masa M2 está sobre la superficie, por tanto esta la sostiene. Y la fuerza que la sostiene se llama fuerza normal. Y a esta la vamos a representar como una letra N. Bien, ya tenemos todas las fuerzas que actúan en cada una de nuestras masas. Ahora lo que haremos es trasladar nuestros sistemas de referencia con las respectivas fuerzas masa a masa y vamos a descomponer las fuerzas de cada una de las masas. Hagámoslo. Vamos a empezar con la masa M1, que sería esto que está aquí. Lo bajamos aquí, ¿sí? Y esta va a ser M1, ¿sí? Y vamos a encontrar entonces las componentes de nuestras respectivas fuerzas. Podemos observar que la tensión únicamente está sobre el eje Y, por tanto la componente en X va a ser 0. Nos quedaría que T va a ser igual a 0 newton en X, T en Y. Y va a ser más T porque va dirigida hacia arriba, que es como generalmente definimos nuestra dirección. Hacia arriba va a ser positivo, hacia abajo negativo, hacia la izquierda negativo y hacia la derecha positivo. Y ahora hacemos lo mismo con el peso. Como también está ubicada únicamente en el eje vertical, por tanto nuestro vector va a ser W1 igual a 0 newtons en X, y en Y va a ser menos W1. Ese menos indica que el vector va hacia abajo. Bien, esto que hicimos con la masa M1 lo repetimos con la masa M2. Vamos a sacar nuestro sistema de referencia de M2. Listo. Y voy a ubicar los vectores de la siguiente manera: que el punto inicial de cada vector coincida con el origen del sistema de coordenadas. Eso se hace por facilidad. Ahí está. Y ahora voy a descomponer los vectores
para conocer su distribución en X y en Y. Con respecto a la normal, podemos ver que también está únicamente sobre nuestro eje vertical, o más bien nuestro eje Y en este caso, que sería entonces 0 en X, n en Y. Nuestro T1 está únicamente sobre nuestro eje X, o sea que en Y va a ser 0. Por tanto me va a quedar menos T1, menos porque va hacia la izquierda, y 0 newtons porque no hay ninguna componente de T1 en el eje Y. Pero cuando notamos ahora el vector W2, este se encuentra entre X y Y. Por tanto, es necesario conocer la distribución de la fuerza en estos ejes. Para ello, vamos a ubicar los vectores que sumados darían como resultante el peso 2. En ese caso tendríamos acá este como la componente W2Y, y este que tengo aquí paralelo al eje X va a ser W2X. Recordemos que este ángulo que se forma es de θ grados, por tanto, si yo acá simulo la rampa, debo tener en cuenta que este ángulo de aquí es θ. Geométricamente puede demostrarse que este ángulo que tenemos aquí es equivalente al ángulo que está aquí. No lo haremos en este caso porque no es de interés, y bajo condiciones como las que vemos en el problema siempre podemos decir que este ángulo es igual al que tenemos acá. Bien, una vez tenemos nuestro ángulo, vamos a encontrar las componentes del vector W2. El triángulo formado aquí es un triángulo rectángulo, por tanto podemos utilizar las razones trigonométricas. En ese caso, el lado que está al frente será el opuesto, y cuando hablamos de razones trigonométricas, las que relacionan el opuesto pues va a ser el seno y la tangente. En este caso utilizaremos el seno porque me relaciona la magnitud del peso, el ángulo respectivo y el cateto opuesto. Entonces tendríamos lo siguiente: el seno de θ es igual al cateto opuesto, que es W2X, sobre la hipotenusa, que sería la magnitud del vector W2, es decir, sin flecha. Despejando W2X para encontrar su valor, eso me quedaría entonces que W2X es igual a W2 por el seno de θ. Y esto sería lo que utilizaría para conocer la distribución del peso en el eje X. Ahora hacemos lo mismo con el eje Y, pero en este caso, como W2Y es el adyacente al ángulo, utilizaremos el coseno. Entonces, coseno de θ es igual al cateto adyacente, que es W2Y, sobre la hipotenusa, que es W2. Despejando a W2Y, tenemos entonces W2 por el coseno del ángulo. Bien, ya con estos valores podemos construir el vector W2. Vamos a hacerlo aquí. W2 va a ser entonces en X este valor, que es W2 por el seno de θ, coma, y en Y va a ser menos W2 coseno de θ, porque esa componente en Y va dirigida hacia abajo, mientras que esta, que es la componente en X, va dirigida en dirección del eje X y positivo. Una vez tenemos entonces los vectores y sus respectivas componentes, tanto para la masa 1 y para la masa 2, vamos a aplicar la segunda ley de Newton en cada uno. Recordemos que la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas en cada eje debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Como tenemos entonces aquí vectores que tienen componentes en ambos ejes, veamos si es necesario aplicar la segunda ley en ambos, o definitivamente solo lo hacemos en uno. Cuando observamos la masa 1, vemos que esta únicamente puede moverse hacia arriba o hacia abajo. Por tanto, la aceleración horizontal va a ser igual a 0. Por tanto, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y no es necesario, en este caso, pues encontrar esa sumatoria. Pero sí vemos necesario encontrar la sumatoria de fuerzas en Y, puesto que la masa en este eje sí se mueve.
Por tanto, aplicando la segunda ley, tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y, que es el eje sobre el cual se va a mover. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Pues tenemos entonces T por este lado, ¿cierto? Me quedaría entonces T, y tenemos por este otro menos W1. Menos W1 igual a la masa 1, porque es la que estoy trabajando por la aceleración en Y. Y tenemos nuestra primera ecuación, la vamos a sombrear y le vamos a llamar ecuación 1. Ahora esto lo repetimos con la masa 2. Escribamos sumatoria de fuerzas y vamos a hacer el mismo análisis. Como notamos, esta masa M2 se mueve únicamente sobre la superficie de la rampa, que en nuestro caso representa el eje X. Por tanto, no se va a mover ni en esta dirección ni tampoco en esta. Por tanto, podríamos afirmar que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y conviene entonces encontrar la sumatoria de fuerzas en X, que es lo que vamos a hacer. Escribámosla. Sumatoria de fuerzas en X es igual al producto de la masa 2 por la aceleración en X. Bien, ¿qué fuerzas actúan en X entonces en la masa 2? Tenemos ahora esta, que sería la normal, 0 newtons. Tenemos menos T1 y tenemos W2 seno de teta más W2 seno de teta igual a la masa 2 por la aceleración en X. Vamos a simplificar un poco la expresión, pues 0 no contribuye, me queda entonces menos T1 más W2 por el seno de teta igual a M2 por la aceleración en X. Es importante notar lo siguiente: según nuestro sistema de referencia y teniendo en cuenta la información que nos da el problema, pues la masa M1 se mueve en esta dirección, que es la dirección positiva de nuestro sistema de referencia. Por tanto, cuando aplicamos la sumatoria de fuerzas en X, debemos garantizar que este lado sea positivo, indicando que la masa se mueve en el sentido positivo del eje vertical. Y eso mismo sucede cuando hablamos de la masa M2. Miren que en nuestro sistema de referencia dijimos que todo lo que vaya para acá va a ser positivo y se mueve M2 en esa dirección. Por tanto, cuando aplicamos la segunda ley de Newton, debemos garantizar que este lado también sea positivo. Bien, dicho esto, tenemos entonces ahora nuestra segunda ecuación, que es esta que tenemos aquí. Ahora notemos lo siguiente: si analizamos el sistema, sería imposible que esta masa se mueva sin que M1 se mueva, puesto que están unidas por una cuerda. ¿Qué va a significar? Que si M2 aumenta su intensidad de movimiento, también lo va a hacer M1 en la misma magnitud, para que primero la cuerda no se rompa y pues estas se muevan como un solo sistema. Eso que nos lleva a concluir que esta aceleración en Y que tenemos aquí, comparada con la aceleración en X de la masa 2, en magnitud van a ser iguales. Voy a colocarlo aquí como un dato importante. Eso quiere decir que puedo llamar a ambas simplemente como A, porque hablamos de su magnitud. Dicho esto, podemos encontrar entonces la aceleración teniendo en cuenta que tenemos dos ecuaciones. Esta, que es la ecuación 2, donde tenemos la aceleración que está aquí y aquí, que sabemos que es la misma. Y también dijimos antes que esta T y esta también eran iguales. Por tanto, puedo llamarlas simplemente T. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, pues aplicamos un sistema de ecuaciones de 2 por 2 y lo resolvemos. Vamos a escribir las dos ecuaciones y proseguimos a resolverlo. La ecuación de la masa M1, vamos a copiarla. Y la pegamos aquí, aquí está. Una forma de resolverla, ¿cuál va a ser? Despejar una variable que sea común entre las dos ecuaciones, que ya sabemos que puede ser A o puede ser T, porque T1 es igual a T. Como tenemos que encontrar la aceleración, pues no conviene despejar la aceleración para luego reemplazar y encontrar T, si es que queremos hallar primero la aceleración.
En ese sentido, pues vale la pena primero encontrar la aceleración igualando las tensiones. Lo que haré entonces será de esta ecuación despejar a t. Tenemos entonces lo siguiente, t es igual, este valor que está acá, pues está negativo, va a pasar al siguiente lado positivo y me quedaría entonces M1AY más W1. Y este resultado que tenemos aquí lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. En ese orden de ideas tendríamos entonces menos, que es lo primero que tenemos en la ecuación 2, T1, pero T1 es igual a T, y T1 es esto que tenemos acá. Por tanto, reemplazamos M1AY más W1, cierro, y sigo el orden de la ecuación 2, que es más W2 por el seno de teta igual a M2 por la aceleración en X. Dijimos que las aceleraciones en magnitud eran iguales, por tanto vamos a utilizar únicamente A para identificarlas. Borramos los subíndices Y y X y vamos a despejar a A. Resolviendo este producto a través de la propiedad distributiva me quedaría entonces menos M1A menos W1 más W2 por el seno de teta igual a M2 por A. Como este término y ese tiene la aceleración, voy a agruparlos. Paso este valor que es negativo al otro lado positivo. Eso me quedaría entonces menos W1 más W2 por el seno de teta igual a M2A más M1A. ¿Vale? Ahora esto que tenemos aquí lo podemos simplificar aplicando factorización, ya que tenemos en ambos términos la variable A. El resto me queda igual entonces menos W1 más W2 por seno de teta igual a como factor común de M2 más M1. Ahora esto que estamos multiplicando lo pasamos a dividir al otro lado y me quedaría entonces menos W1 más W2 por el seno de teta y esto sobre M2 más M1 igual a la aceleración. Sabemos que el peso es igual al producto de la masa por la gravedad. Por tanto, este y este lo podemos escribir en esos términos. Vamos a hacerlo. Me quedaría entonces menos M1 por G más M2 por G por el seno de teta. Y todo esto dividido entre la suma de M2 y M1 igual a la aceleración. Vemos que ahora entre este término y este tenemos un factor común, que es ¿quién? La gravedad. Vamos a factorizar entonces, nos quedaría G factor de ¿quién? De menos M1 más M2 por el seno de teta, cerramos. Esto lo dividimos entre M2 más M1 igual a la aceleración. Para que no me quede este menos aquí, de esta forma podemos reescribir nuestra expresión así, colocando M2 por seno de teta primero menos M1 después, dividimos entre M2 más M1 igual a la aceleración. Esto no afecta en nada a la expresión siempre y cuando conservemos los signos de cada término. Como podemos observar, ya tenemos la aceleración de las masas M1 y M2. Esta expresión ¿para qué nos sirve? En caso que tengamos que resolver un ejercicio bajo el mismo esquema donde únicamente cambien los valores, no tendríamos que hacer todo el procedimiento que se hizo anteriormente, sino que únicamente aplicaríamos esta fórmula reemplazando los nuevos datos y encontraríamos la aceleración directamente. Ahora, con respecto al valor de la tensión, lo que vamos a hacer es retomar nuestras ecuaciones 2 y 1, ¿dónde está? Aquí está, ecuación 1 y esta que es nuestra ecuación 2, la vamos a retomar, pero ahora en este caso no vamos a igualar las tensiones, sino que vamos a igualar las aceleraciones y con este
procedimiento podemos encontrar entonces la tensión, o simplemente podemos tomar la ecuación 1 o la ecuación 2, la que ustedes prefieran, y reemplazar en la que escojan el valor de aceleración que encontramos, y de esa forma tendrían una expresión para la tensión. Hagámoslo. Escojamos la ecuación 1. Voy entonces a copiarla y vamos a reemplazar allí el dato de aceleración que encontramos. Tenemos entonces T menos W1 igual a M1 por la aceleración, que es toda esta expresión que tenemos acá, seno de teta menos M1, y todo esto dividido M2 más M1. Cerramos y acá también. Ahora vamos a resolver. Me quedaría entonces T menos W1 igual a M1 por G por M2 por seno de teta menos M1, y todo esto sobre M2 más M1. Ahora W1 lo podemos escribir como M1 por G igual a M1 por G por M2 por seno de teta menos M1, y todo sobre M2 más M1. Ahora, pasando al otro lado, tendría entonces que la tensión es igual a M1G por M2 por seno de teta menos M1, todo esto sobre M2 más M1 más M1G. Como podemos notar, este término o esta expresión mejor es equivalente a esta, es decir, que podemos factorizar. Tendríamos entonces como factor común M1G, factor de ¿quién? De M2 por seno de teta menos M1, todo esto sobre M2 más M1 más 1. Realmente no era necesario utilizar corchetes, sino paréntesis, y tenemos entonces que la tensión es igual a M1G por M2 seno de teta menos M1 sobre M2 más M1 más 1. Ese es el valor de nuestra tensión. Y hemos llegado al final de nuestro ejercicio. Es todo por hoy. Muchas gracias.